A ver, vamos a meternos de lleno en esta historia, que de verdad parece sacada de una película. Es una misión de rescate que tenía todo en contra. Una historia de valor, de caos y de esa línea delgadísima que separa la vida de la muerte en plena guerra. Imagínense la escena por un momento. Chuck O'Connell, un piloto de helicóptero Cobra, está en medio de un asalto aéreo masivo. De repente, ve la estela de humo de un misil. Piensa, bueno, va a pasar de largo, pero en una fracción de segundo, todo se va al diablo. Ese misil acaba de sellar el destino de toda una tripulación, y sin saberlo, acaba de iniciar una carrera desesperada contra el tiempo. Y este era el helicóptero, con el nombre clave Lady Ace 72. Un CH-53D Sea Stallion, una verdadera bestia de carga. Adentro, además de la tripulación estadounidense, iban 50 soldados survietnamitas. El misil le pegó directo en uno de los motores y la cabina se convirtió instantáneamente en una bola de fuego. Pero, a ver, ¿cómo es que llegaron a estar en una situación pero tan vulnerable? Para entender por qué cayó Lady Ace, tenemos que echar un vistazo al panorama completo. Esto no fue un hecho aislado, para nada. Fue una pieza clave en una de las batallas más grandes de toda la guerra de Vietnam. Todo arranca en marzo de 1972. El ejército de Vietnam del Norte lanza la llamada Ofensiva de Pascua, una invasión brutal que agarró a todos por sorpresa. La respuesta aliada fue la Operación Lam Son 72, un contraataque masivo. Y la punta de lanza de ese contraataque era un asalto aéreo gigantesco. 34 helicópteros para meter a más de 800 soldados en el mero corazón del territorio enemigo. El Lady Ace 72 era solo uno de esos 34. El problema es que para cuando los helicópteros de transporte, que son grandes y relativamente lentos, llegaron a la zona, el factor sorpresa ya no existía. Se había esfumado. El ejército norvietnamita los estaba esperando y les soltó absolutamente todo lo que tenía. Las zonas de aterrizaje eran literalmente un infierno, un torbellino de balas y explosiones que venía de todos lados. Bueno, volvamos a tierra, con los sobrevivientes del impacto. Lograron hacer un aterrizaje forzoso que fue casi un milagro, pero su verdadera lucha por sobrevivir apenas estaba comenzando. Estaban heridos, rodeados por el enemigo y, pues, completamente solos en medio de ese caos. 45. Escuchen bien esa cifra. Ese es el número de personas que murieron en el impacto y en el incendio que vino después. 2 artilleros estadounidenses y 43 soldados survietnamitas. Los poquísimos que sobrevivieron se arrastraron como pudieron hasta un cráter de bomba que estaba cerca, mientras la batalla seguía rugiendo a su alrededor. Y las horas se hicieron eternas. A las 11:50 de la mañana fue el impacto. Pasaron más de 2 horas para que pudieran hacer contacto por radio. Un rato después, un primer intento de rescate tiene que dar la vuelta por la cantidad de fuego enemigo. La esperanza se iba apagando con la luz del día. Y ya casi a las 7 de la noche, con la oscuridad encima, hacen una última y desesperada llamada de auxilio. Y aquí está el meollo del asunto. Un rescate nocturno, en esas condiciones, se consideraba prácticamente un suicidio. Imposible. Tenían a 3 sobrevivientes con quemaduras gravísimas, pero la oscuridad y la cantidad de enemigos hacían que la misión pareciera una locura. Para quienes quieran clavarse más en los detalles tácticos de esta operación, por cierto, dejé una infografía en la descripción. Pero ¿saben qué? Esa llamada desesperada tuvo respuesta. La Tropa F, de la 4ª Caballería Aérea, conocidos como los Centauros, aceptaron el reto. Y aquí es donde la historia da un giro, y pasamos de la desesperación a un rayito de esperanza. Este rescate no lo iba a hacer un helicóptero de transporte grandote, no. Lo iba a hacer un equipo súper especializado. Por un lado, el OH-6A Lodge, un helicóptero de exploración chiquito, súper ágil. Y por el otro, el letal AH-1G Cobra, el primer helicóptero de ataque puro que tuvo el ejército. Juntos, eran un equipo de cazador y asesino. Y la táctica que iban a usar era una genialidad, pero extremadamente arriesgada. Se conocía como Equipo Rosa. La idea es esta. El Loach, el chiquito, vuela súper bajo, casi peinando los árboles. ¿Para qué? Para que el enemigo le dispare y revele su posición. En cuanto suelten el primer tiro, el Loach marca el objetivo, y los cobras, que están esperando arriba, se dejan caer en picada para hacerlo pedazos. ¿Y quiénes fueron los valientes que se ofrecieron para esta misión casi imposible? Hay que darles nombre y apellido. Los capitanes Ledforce y Walker en los Loches, los tenientes Miller y O'Connell en los Cobras, y claro, sus tripulaciones, que sabían perfecto a lo que se estaban metiendo. Si llegaron hasta aquí, suscríbanse, activen la campana y denle un like al video, nos ayuda muchísimo a seguir contando estas historias. Y aquí es donde la acción se pone de película. Con la noche totalmente cerrada, el equipo de rescate vuela directo a la boca del lobo, a un lugar de donde otros ya habían tenido que salir corriendo. Esta frase lo dice todo. No había un caminito seguro,
ni una ruta de aproximación limpia. El enemigo no estaba en un punto, estaba en todas partes, rodeando por completo la zona donde esperaban los sobrevivientes. La única forma de llegar era, literalmente, atravesando un muro de fuego. Y vea nada más lo que los estaba esperando. No eran solo rifles, ¿eh? Hablamos de cañones antiaéreos, tanques, ametralladoras pesadas y sí, hasta los mismísimos misiles SA-7 que ya habían derribado a Lady Ace. Era una de las zonas con mayor concentración de fuego antiaéreo de toda la guerra. Una locura. Su única ventaja, su única carta a favor, era la oscuridad. Y para usarla, tuvieron que volar a ras de tierra. Es una técnica increíblemente peligrosa. Van siguiendo el contorno del terreno a metros del suelo para que ni el radar ni los ojos del enemigo los vean. Un error, el más mínimo error a esa velocidad, y se estrellan. Es que escuchen nada más las palabras del piloto Frank Walker. Te ponen la piel chinita. No había luna, no había estrellas, no había horizonte. Todo era oscuridad total. La navegación era pura habilidad, puro instinto, y como él mismo dice, un poquito de ayuda divina. Una vez que llegan a la zona, el Loach de Walker aterriza. El plan era sacar a 5 sobrevivientes. Con Walker, el piloto, ya eran 6 personas. 6 personas en un helicóptero diminuto, diseñado para máximo 4. Iban peligrosamente sobrecargados. La salida fue un caos controlado. El Loach pesaba tanto que no podía despegar hacia arriba. Tuvo que correr por el suelo como un avión para ganar velocidad mientras le disparaban. Justo cuando iba a chocar contra un terraplén, el helicóptero logra esa sustentación traslacional, un empuje extra que lo levanta. En ese preciso instante, les disparan 2 misiles, que por suerte pasan de largo. Y mientras todo eso pasa, los Cobras desde arriba desatan el infierno contra las posiciones enemigas. Increíblemente, contra todo pronóstico, lo lograron. La misión fue un éxito. Pero la historia no se acaba con el rescate. Lo que pasó después dice tanto de su valor en el combate como del tipo de personas que eran. Al día siguiente, sin esperar a la burocracia ni al papeleo, los altos mandos, generales del ejército y de los marines fueron a la base de los centauros. Llegaron para entregarles medallas de impacto, un reconocimiento inmediato por ese acto de valentía tan extraordinario. Y justo aquí, en la ceremonia, pasa algo que de verdad te habla del calibre de esta gente. Ross Miller, el piloto del Cobra, se da cuenta de que a él le van a dar una estrella de plata, mientras que al artillero que iba parado en los patines del Loach, totalmente expuesto al fuego, le iban a dar una medalla de menor rango. Sin pensarlo 2 veces, Miller se salió de la fila e intercambió su lugar para asegurarse de que el artillero recibiera el mayor honor. Vaya gesto. Y para cerrar, creo que no hay mejor testimonio que las palabras del hombre que fue rescatado esa noche, el piloto de Lady A-72, Bruce Keyes. Su descripción de la habilidad de los pilotos de los Centauros lo dice absolutamente todo. Fue un acto de valor que desafió lo imposible y que nos recuerda que, incluso en el peor de los infiernos, siempre hay gente dispuesta a volar para sacar a otros de las llamas.